El pastor prometió sanar delante de todos, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió en el altar en esa noche. La iglesia estaba tan llena que los últimos fieles tuvieron que verlo desde afuera, en la pantalla gigante. La gente se puso de pie, se arrodilló, lloró incluso antes de que comenzara el servicio. Todos querían ver con sus propios ojos lo que el pastor había prometido, en una sanación real, delante de todos, en vivo, en el altar. No era un sermón cualquiera, era el servicio de lo imposible, el servicio del milagro, el servicio que cambiaría para siempre la historia de la comunidad, Plenitud del Fuego. Ni quien prometía esto no era un pastor cualquiera, era el pastor José, conocido en toda la ciudad por su voz potente, su mirada penetrante y sus palabras que estremecían incluso a los más escépticos. Lo había dicho sin ambajes: este domingo, Dios humillará a la medicina. El hombre sanará, el cáncer desaparecerá, y quienes dudan, callarán. Por toda la ciudad, la noticia ya había corrido como la pólvora. En grupos de WhatsApp, en historias, en videos cortados y republicados, habrá una cura, decían. Habrá un verdadero milagro. El nombre de José, el pastor, estaba presente en todas las conversaciones. No era un hombre cualquiera, tenía carisma, tenía presencia, tenía poder, o al menos así se presentaba. Y entonces entró, no por atrás, como todos los domingos, sino desde el centro del pasillo, rodeado de asistentes, como una estrella, como alguien que sabía que la noche era suya. El silencio invadió a la multitud. Incluso los niños dejaron de moverse. El pastor José se acercó al altar con los ojos cerrados, y la Biblia en alto. La multitud gritó, aplaudió. Lloró y se quedó quieto unos segundos, como si escuchara una voz invisible. Luego abrió lentamente los ojos, miró al público y dijo: hoy, el cielo tocará la tierra, y nadie aquí se irá. Igual dos enfermeras voluntarias llevaron una silla de ruedas al altar, y allí estaba Marcos, el enfermo terminal. 45 años, delgado, pálido, con ojos hundidos y piel pálida. Un pañuelo cubría su cabeza rapada. Estaba en tratamiento por un cáncer poco común, con metástasis en el hígado, los pulmones y los huesos. Los médicos ya habían dicho que no viviría más de un mes. Pero ahora estaba allí, ante cientos de personas, esperando algo que la medicina ya no podía ofrecer. El pastor José se arrodilló ante él, le puso la mano en la cabeza y comenzó a orar. La oración se convirtió en un clamor. El clamor se convirtió en un grito. El grito se convirtió en un espectáculo: luces, sonido, cámaras, flashes, aplausos. El servicio se convirtió en un espectáculo. La gente lloraba a gritos. La gente lo grababa todo con sus celulares. La gente decía: estoy viendo la gloria de Dios con mis propios ojos. Y entonces sucedió. El cuerpo de Marcos empezó a moverse, primero los dedos, luego los pies, y entonces el hombre se levantó de la silla de ruedas en gritos, en euforia, en cámaras temblando. Gente desmayándose. Paró. Lo que se suponía que sería el milagro de la noche se convirtió en una pesadilla en segundos. El hombre se tambaleó, se agarró el pecho, cayó de rodillas, gritó de dolor. El pastor retrocedió un paso. La multitud se quedó sin palabras. Marcos tembló, se le pusieron los ojos en blanco. Empezó a echar espuma por la boca, y luego silencio en el altar, que minutos antes parecía el cielo, ahora parecía una tumba. El pastor José permaneció inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo de Marcos. Ya no rezaba, no gritaba, no hablaba. El micrófono se le cayó de la mano, con un golpe sordo contra el suelo, y bajó del altar en silencio. Mientras los trabajadores se apresuraban a intentar reanimar al hombre afuera, la gente empezó a dispersarse, asustada. Algunos lloraban, otros preguntaban qué había pasado. Algunos decían que era el enemigo intentando interrumpir el milagro. Otros, que no era de Dios. Y luego llegaron las ambulancias. En medio de la confusión se escuchó un grito: llamen a la policía. La multitud, que había ido en busca de la fe, ahora se iba con el peso del miedo en sus ojos. El servicio no ha terminado. El servicio ha sido interrumpido, y el pastor José desapareció. No lo vieron entre bastidores, no apareció en el hospital, no contestó llamadas, no hizo más transmisiones en vivo. Desapareció, y hasta el día de hoy nadie ha podido responder a la pregunta que resuena incluso en los más escépticos: ¿qué pasó realmente en ese altar? Porque una cosa es segura: no era solo una secta. Fue el comienzo de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Antes del milagro, antes del grito, antes del cuerpo caído sobre el altar, solo estaba el José, un hombre común, de voz profunda, mirada segura y gestos teatrales. Para los forasteros era solo un pastor más entre muchos, pero para los miembros de la comunidad de la Plenitud del Fuego, era un elegido, un instrumento directo de Dios, un conducto entre el cielo y la tierra, nacido en un pequeño pueblo rural.
José creció entre pequeños servicios y noches de insomnio en iglesias improvisadas. Desde pequeño, afirmaba oír la voz de Dios en que recibía visiones, que soñaba con cosas que luego se cumplían. Su madre decía que tenía un don. Su padre, más escéptico, simplemente trabajaba en silencio y dejaba que el niño creciera. Pero todos, sin excepción, sabían que José no era como los demás a los 18 años. Se mudó solo a la capital, con una Biblia desgastada bajo el brazo y solo fe en la mirada. Trabajó como cajero en un supermercado y luego como repartidor de agua. Dormía en una pequeña habitación alquilada en la parte trasera de una pensión evangélica y rezaba todas las noches por la oportunidad de hacer el trabajo. Quería un púlpito, quería que la gente lo escuchara. Quería el poder de predicar. Fue en una pequeña iglesia de barrio casi abandonada donde se abrió la primera puerta. El pastor local enfermó y José se ofreció a predicar el servicio. Del miércoles a nadie esperaba mucho, pero esa noche algo sucedió. La iglesia quedó en silencio. La gente lloró. Una mujer se desmayó. Alguien dijo que sintió un fuego que le recorría la espalda. Y allí nació el nombre que comenzaría a extenderse en Pastor José, el de la voz que te hace temblar en pocos meses. El templo estaba abarrotado. Los servicios, transmitidos en línea, tuvieron una gran afluencia de público. Los videos fueron editados con música de fondo, efectos de iluminación y cámara lenta durante la protesta. Y su rostro, siempre serio, siempre convencido, se convirtió en un símbolo de fe. José no realizó sanaciones en aquellos primeros días, pero habló de ellas y habló con fuerza. Dijo que se avecinaban milagros, que el cielo estaba a punto de rasgarse y que quienes dudaran serían humillados. Al people le encantó. Querían escuchar esto, querían experimentar lo sobrenatural, querían un Dios de poder, no de silencio. Y luego fundó su propia iglesia en la comunidad. Plenitud do Fogo nació en una nave alquilada, con paredes pintadas a mano y sillas de plástico. Pero no duró mucho. Un empresario, conmovido por la fe del pastor, donó suficiente dinero para renovarlo todo. En menos de un año el templo se convirtió en un mini estadio, un escenario elevado, iluminación profesional, un equipo de prensa, una tienda con las camisetas, gorras y libros del pastor. Pero lo que realmente impresionó fue el José. No leía la Biblia, la interpretaba como si estuviera presente, como si hubiera presenciado cada historia. Lloró en el altar, sudó, gritó, se golpeó el pecho y conmovió al público. Tenía presencia, tenía autoridad y nunca dudó de nada en la iglesia. Todos lo llamaban hombre de Dios. Afuera, algunos lo miraban con desdén, algunos decían que solo era un actor, otros que era peligroso, pero nadie podía negarlo. Tenía un magnetismo innato, tenía seguidores fieles, tenía influencia y crecía rápidamente. José vivía en una casa sencilla pero cómoda detrás de la iglesia. Decía que no le importaban los lujos. Su tiempo era para el trabajo, no estaba casado ni salía con mujeres. Su círculo estaba formado por obreros de la iglesia, diáconos y músicos. Evitaba las entrevistas, prefería que hablaran por él. Y, en efecto, lo hacían. Contaban historias de personas que habían escapado del crimen gracias a él, de jóvenes que habían dejado las drogas tras escucharlo predicar, de madres cuyos hijos sanaron tras sus oraciones. Algunos testimonios carecían de pruebas, otros sí, pero todos tenían algo en común, el fervor y cuanto más crecía, más audaz se volvían. Un día, dijo que sintió que Dios le decía que orara por los paralíticos. Otro, que el servicio de esa noche sería solo para enfermos terminales. Un miércoles, declaró que el Espíritu Santo le estaba revelando el nombre de una mujer con cáncer de útero. La mujer se puso de pie llorando. Toda la iglesia aplaudió, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que haría al mes siguiente, anunciando, con semanas de antelación, la curación de un hombre condenado por la medicina. En el anuncio se produjo durante una transmisión en vivo a las 2 de la mañana. El video comienza con su rostro en silencio. El fondo estaba oscuro, su voz estaba pausada. Tuve un sueño, Dios me lo mostró. En el próximo servicio dominical ocurrirá un verdadero milagro. Un hombre será sanado, delante de todos. Se filmará, y quienes no lo crean tendrán que aceptarlo. La repercusión fue inmediata. Creyentes de todo Brasil comenzaron a seguir su página. Miles de personas comentaron. La gente viajó kilómetros solo para estar allí. El hombre elegido fue Marcos, extrapipe, metalúrgico diagnosticado con cáncer terminal y padre de 2 hijas pequeñas. Había conocido al pastor meses antes gracias a una asistente. Desde entonces José comenzó a visitarlo, a orar por él y a decirle que Dios tenía un plan mejor. Tras bambalinas, pocos sabían lo que se estaba preparando. José evitaba hablar. Dijo que la gloria era demasiado espiritual para explicarla con palabras. Algunos obreros notaron el cansancio en su mirada.
Otros comentaron sobre la presión, pero nadie se atrevió a dudar después de todo. Él era el pastor José, en el hombre infalible, en el elegido, el canal directo de la voz divina, y cuando llegó el gran día, caminó hacia el altar como siempre, sin dudarlo, con la Biblia en una mano y el micrófono en la otra. Público en espera, el enfermo, débil pero esperanzado, la ciudad, con la mirada fija en la pantalla, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que realmente vendría en ese altar, y nada de lo que José había construido hasta entonces, ni las palabras, ni la fe, ni la presencia bastaría para borrar lo que sucedería después. El anuncio se hizo un domingo, y a partir de esa noche todo empezó a cambiar. El pastor José ya no era solo el líder de la comunidad. Plenitud de Dofogon se había convertido en el centro de la expectativa nacional. Su promesa, sanar a Marcos, un hombre con un diagnóstico terminal, en vivo y a la vista de todos, traspasó muros, iglesias, barrios y ciudades. Ya no había servicios religiosos normales, ya no existía la rutina. Había tensión, espera, y un silencio inquietante que se extendió por la iglesia como humo invisible en los primeros días. José seguía caminando entre los fieles como siempre, con la frente en alto, las manos entrelazadas a la espalda y la mirada perdida en el cielo, como si estuviera en contacto directo con él. Pero algo en él empezó a cambiar. Su rostro, antes firme, parecía más cansado. Las ojeras se hicieron más visibles, y los servicios, cada vez más concurridos, empezaron a seguir un ritmo extraño, más cortos, más tensos, más impredecibles durante sus atenciones. Ya no gritaba como antes. Había largas pausas, suspiros y momentos en los que simplemente dejaba de hablar. Permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Y cuando alguien se acercaba, simplemente decía: el espíritu está pesando. Los trabajadores empezaron a notar que algo andaba mal. Pasó más tiempo aislado, encerrado en la oficina al fondo de la iglesia, solo, durante horas. A veces ni siquiera comía. Decía que estaba en ayunas. Otras veces cerraba la puerta de golpe y mandaba a todos a salir, con los ojos llenos de lágrimas, pero no admitía dudas. Si alguien se atreviera a preguntarle si lo que había prometido realmente sucedería, José se volvería frío, directo, casi agresivo. Dios ya lo decidió. Ya no se trata de mí, quien dude. Ni siquiera debería estar aquí, y así fue pasando el tiempo. Faltan 2 semanas, luego 1, luego solo 3 días, Y ahí fue cuando Marcos empezó a dudar en aquel hombre frágil, que una vez sonreía en los videos y oraba de la mano con el pastor, ahora evitaba las cámaras. Dijo que estaba cansado, que el dolor era peor. Dormir en su esposa, Renata, buscó a uno de los trabajadores detrás del escenario. Llorando, está asustado, el médico dijo que no debía salir de casa, pero él tiene fe en el pastor y tiene miedo de decepcionar a todos. Renata quería cancelar, dijo que el cuerpo de Marcos no resistiría, pero el pastor José insistió. Llamaba todos los días, oraba, reprendía, decía que era el diablo intentando sabotear el milagro. Aguanta un poco más, hermana. Dios será glorificado de una manera que nunca has visto. En el viernes pasado, 2 días antes del servicio, ocurrió algo aún más extraño. José pidió ver a Marcos a solas. De noche, en la iglesia vacía, nadie sabe con certeza qué se decía dentro. Pero los testigos vieron al pastor salir pálido, con las manos temblorosas y un sobre en la mano. El sábado canceló todas las reuniones y apagó su celular. El equipo de medios intentó contactarlos, pero nadie pudo hacerlo. Los líderes de la iglesia estaban inquietos, pero todos seguían preparándose para el evento. En la ciudad entera ya esperaba el domingo como quien espera un eclipse o el fin del mundo. No había gente que alquilaba sillas, había gente acampando fuera de la iglesia. Incluso hubo gente que vino desde otros estados en autobuses alquilados. Era más que un culto, era un espectáculo. Y José fue el protagonista de una promesa que él mismo había creado en la mañana del gran día. El pastor apareció temprano, solo, con traje oscuro y con el rostro cerrado. No habló con nadie, simplemente entró directamente al templo y permaneció encerrado en el altar durante casi 1 hora. Algunos dicen que lloró, otros dicen que le gritó a Dios, pero nadie se atrevió a entrar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcos se preparaba. Su médico personal le había recomendado reposo absoluto, pero él insistió. Dijo que si moría allí, moriría en el intento. Eso preferiría creerlo hasta el final. Renata, su esposa, intentó convencerlo de que no fuera, pero fue inútil. Marcos estaba decidido. Si Dios no quiere curarme, él mismo lo dirá. Pero si él quiere, no puedo perder. Llegó a la iglesia en silla de ruedas, escoltado por 2 trabajadores de la iglesia. La multitud se apartó en silencio. La gente lo tocó, lloraron, oraron en lenguas. Y el sentimiento era claro. El milagro estaba a punto de suceder, pero
En la mirada de José había algo que nadie podía explicar. No era fe, no era miedo, no era miedo, no era peso. Su mano temblaba, su mirada parecía distante, y cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, dudó un segundo, solo un segundo. Pero fue suficiente para que uno de los músicos lo notara. «Pastor, ¿está todo bien?». Él solo miró y respondió con voz seca: «Después de hoy, nada será igual». Nunca más. En el servicio comenzó alabanzas, bailes, gritos. El ambiente parecía ferviente, pero extrañamente forzado. Era como si todos estuvieran esperando algo grande, pero nadie sabía realmente cómo manejarlo. La anticipación se convirtió en ansiedad, la ansiedad se convirtió en tensión y la tensión se convirtió en miedo. José se acercó al altar, tomó el micrófono y entonces en silencio miró a la audiencia, miró a Marcos. En la silla de ruedas él miró hacia arriba y dijo con voz ronca: «Oigan, oh Dios sana, o todos aquí verán quién soy realmente». El pastor José sostenía el micrófono con ambas manos, como si fuera demasiado pesado para sostenerlo solo con una. La iglesia entera se sumió en un silencio que parecía eterno. Ni siquiera los músicos se movieron, ni siquiera los niños se movieron en sus bancas. Era como si hubieran dejado de respirar. En el centro del altar, bajo una luz blanca que provenía directamente de arriba, estaba Marcos, pálido, encorvado en su silla de ruedas, respirando con dificultad. El sudor le corría por las sienes y le temblaban los dedos en el regazo. Tenía los ojos abiertos pero vacíos en su rostro. Era una mezcla de fe, dolor y miedo. José caminó lentamente hacia él. El sonido de sus zapatos al golpear el suelo de madera resonaba como martillazos. Se detuvo frente a él. Se agachó y lo miró fijamente a los ojos durante unos segundos. No dijo nada, simplemente lo miró fijamente, como si intentara ver más allá del cuerpo, como si buscara el alma del hombre que tenía delante en el público. Observaba como si presenciara la escena final de una película. Era más que un servicio, era un evento histórico, anunciado y prometido, y todos estaban listos para gritar, llorar y confirmar lo sobrenatural. Pero la duda era evidente. Aunque nadie se atreviera a admitirla, José se levantó lentamente. Sacó un pequeño frasco del bolsillo interior de su traje, una botella oscura llena de un líquido viscoso. Vertió el contenido en sus manos y se lo frotó en la cara. Luego extendió las manos sobre Marcos y comenzó a orar en la oración. Fue suave al principio, susurrada: «Espíritu Santo, si estás aquí, muéstrame ahora». Y entonces, como si algo hubiera accionado el interruptor, José explotó: «Dios, MANIFEST a tu gloria en este cuerpo». El sonido resonó como un trueno, las luces se movieron. Los músicos entraron con acordes intensos. El público se puso de pie extasiado. Algunos gritaban, otros lloraban. Se hablaban idiomas extraños por todas partes. José puso sus manos firmemente sobre la cabeza de Marcos. Empujó, sacudió, gritó: «Levántate y camina, has sanado. El cáncer desaparecerá ahora». Y entonces algo empezó a suceder en él. El cuerpo de Marcos se movió, a los pies temblaban, las piernas vibraban, a los ojos se abrieron de par en par. La multitud estalló, los gritos eran totales. Los obreros rodearon el altar. La gente empezó a saltar, a correr, a desmayarse. El milagro había comenzado. José dio 2 pasos atrás, con los brazos abiertos como diciendo: «Está hecho». Pero lo que ocurrió en los siguientes segundos lo destruyó todo. El cuerpo de Marcos comenzó a contorsionarse violentamente. No fue emoción, no fue éxtasis, fue dolor en puro. Dolor. Él gritó, un grito seco, desgarrado y profundo en la silla. Se volcó, cayó de lado. El sonido de su cabeza golpeando el suelo hizo eco. Los trabajadores corrieron hacia él. José se quedó paralizado. Marcos comenzó a golpearse el pecho con las manos, jadeando. Su respiración era entrecortada. Su rostro se puso morado. Apareció espuma en las comisuras de la boca, en los ojos. Antes abiertos se giraron y nadie sabía qué hacer. El público no entendió si esto todavía era parte del milagro. Algunos seguían aplaudiendo, otros dejaron de hacerlo. Las cámaras siguieron grabando. El sonido del micrófono captó la confusión. Un trabajador gritó: «Se llama o Samurai». Renata, la esposa, que observaba desde la primera fila, corrió hacia el altar desesperada. «Marca». José retrocedió 2 pasos más. El micrófono se le cayó de la mano. Miró a su alrededor, miró el miró el cuerpo en el suelo y se quedó quieto. Un silencio sepulcral cayó sobre el templo y por unos segundos solo se pudo escuchar el sonido del cuerpo de Marcos temblando. Renata gritó: «Lo prometiste, dijiste que iba a salir de aquí». Su voz resonó como un cuchillo que atravesaba el aire. Los trabajadores intentaron calmar a la multitud. La gente empezó a irse asustada.
A las luces se apagaron de repente, en el sonido se cortó y un obrero, no sabiendo qué hacer, se acercó al altar y recogió el micrófono caído diciendo: «Hermanos, oren, oren con fe. Esto es una prueba». Pero ya nadie lo creía, la tensión se había convertido en pavor. Why Jose desapareció tras bambalinas. Acaba de salir sin decir una palabra. No, más oraciones sin dar nada por sentado. Algunos intentaron seguirlo. Otros se quedaron junto a Marcos, quien ahora estaba siendo atendido por miembros de la iglesia, con botiquines improvisados. Minutos después, las sirenas resonaron afuera. Llegó la ambulancia, pero para la fe de todos los que estaban allí, era demasiado tarde. José levantó el sobre rojo con su mano derecha temblorosa. El micrófono en su otra mano captó cada sílaba con un eco dramático que llenó todo el templo. Su voz era más baja ahora, como si estuviera entrando en otro nivel de espiritualidad. Caminó lentamente hacia el centro del altar, con los ojos entornados, como si viera algo que nadie más podía ver. El coro, previamente ensayado para acompañar el momento de sanación, guardó silencio. Los músicos dudaron en continuar con los acordes, percibiendo algo extraño en el aire denso, una especie de silencio que parecía engullir los sonidos, sofocar los pulmones, borrar la lógica. Era como si algo invisible se acercara. En el centro del altar estaba Vinicius, el joven enfermo que habían llevado allí en silla de ruedas. El niño temblaba, no de fe, sino de miedo. Sus ojos, abiertos como platos, miraban fijamente a José, esperando algo, quizás una caricia, quizás un grito, quizás una señal de que todo era real y seguro. Pero lo que vio fue diferente. En los ojos de José había una mezcla de furia, ambición y duda. Sin duda, por mucho que intentara disimularlo, en ese preciso instante, la expresión del pastor delataba que ni siquiera él estaba seguro de lo que iba a suceder. Era como si él mismo pidiera una prueba, una garantía de que todo saldría según lo planeado. José se detuvo frente al niño, miró al cielo y gritó con una fuerza que casi destrozó los altavoces: «Que la sanación sea completa. Que ningún escéptico aquí hoy se vaya sin probar el fuego de Dios». A la iglesia estalló en gritos, en aleluyas, en aplausos, en llanto. Pero Vinicius no se movió, no pasó nada. Solo miró fijamente al pastor en silencio, en un silencio incómodo, temosi, largo para un milagro. José, desesperado, impuso sus manos violentamente sobre la cabeza del niño y comenzó a orar en lengua, gritando, sudando, temblando, como para obligar al cielo a obedecer. El cuerpo del niño cayó a un lado, débil y flojo, como una muñeca. La madre de Vinicius, en la primera fila, se puso de pie de un salto. Algo no cuadraba. Corrió hacia el altar, pero dos asistentes la detuvieron. José, entonces, con una sonrisa en el rostro, anunció: «Se lo han llevado. El espíritu se lo ha llevado. Está en un trance celestial». Pero la madre gritó, lloró. Dijo que su hijo tenía frío, que no se movía, que no respiraba. El público se dividió. Algunos aplaudieron el milagro. Otros, en silencio, observaron, con los ojos abiertos, como el cuerpo sin vida de Vinicius era envuelto en una toalla blanca. José se echó a reír, una risa nerviosa. Miró al público, a las cámaras, al cielo, sin saber qué hacer. Sudaba a mares, arrastraba las palabras. El micrófono se le cayó de la mano. El coro volvió a tocar desesperadamente, intentando llenar el vacío con música, con ruido, con cualquier cosa que disipara lo que todos ya empezaban a sentir. Miedo. Fue entonces cuando la abuela de Vinicius, una mujer que hasta entonces había permanecido en silencio, irrumpió por el pasillo central con un grito de dolor que desgarró el templo. «Mi nieto no duerme, no está vivo». Los guardias de seguridad dudaron. El público se puso de pie. Algunos ya se marchaban a toda prisa. Otros lo filmaron todo. El móvil de un joven capturó el momento exacto en que la cabeza de Vinicius, KOA en lado, con los ojos abiertos, inmóvil, en sirena, en policía, ambulancia. Los gritos fueron reemplazados por preguntas, por acusaciones, por silencio. José intentó descender del altar, pero estaba rodeado de fieles y familiares. Nadie lo veía como el profeta. Ahora era solo un hombre sudoroso, tenso, presa del pánico. Sin respuestas, en el altar se convirtió en escenario de una investigación. Los cánticos cesaron. Se cerraron las cortinas, y el milagro prometido como prueba de poder. En prueba criminal, los periódicos informaron: niño muere durante un culto en vivo. La investigación apunta a una posible negligencia, pero para los presentes fue más que una tragedia. Fue un momento decisivo, porque durante unos minutos todos presenciaron lo que ocurre cuando la fe se convierte en un espectáculo, cuando la esperanza se usa como moneda de cambio, cuando la desesperación se vende en sobres rojos, y el nombre de Dios es gritado por hombres que ya no escuchan la voz divina, solo el eco de su propia ambición,
¿Y José? José fue llevado a declarar, pero ni siquiera pudo hacerlo correctamente. Sus palabras eran incoherentes. Dijo que vio luces, sintió algo, oyó voces. Pero ya nadie le creía en ese cuera. El pastor se derrumbó frente a las cámaras, diciendo solo una frase antes de que se lo llevaran. Pensé que funcionaría. Y el público, los que creyeron, los que dudaron, los que se burlaron, todos, sin excepción, se dieron cuenta en ese momento de que se había perdido algo mucho más grande. No fue solo la vida de Vinicius fue la última chispa de verdadera fe que quedó en ese lugar. El nombre del pastor era José, y desde aquella noche nadie lo volvió a llamar pastor. Lo ocurrido en el altar dejó cicatrices que ninguna oración pudo borrar. Se limpió el suelo de la iglesia, se reemplazó el púlpito, se cambiaron las cortinas, pero el olor a desconfianza persistía. En las paredes ya no había gloria en ese lugar, solo recuerdos y miedo. En la imagen de José, arrodillado, con las manos untadas en aceite y la mirada perdida, fue captada por decenas de celulares. El servicio que se suponía sería el Mayo Ere avivamiento de la década se convirtió en titular. Y no fue en los periódicos cristianos. Salió en los portales de noticias, en programas sensacionalistas, en las redes sociales, en todos lo vieron, todos lo juzgaron. Todos lo señalaron en esa misma semana. El nombre de la iglesia fue grafiteado con letras rojas en mentira. Se cancelaron las donaciones. Los feligreses desaparecieron. Los pastores que antes competían por una foto con José ahora decían que apenas lo conocían. José se quedó solo con su fe, o con su culpa, pero lo que dolía no era la soledad, era el silencio de Dios, porque José oró, lloró, suplicó una respuesta ni nada, se paseaba por la casa como un prisionero sin esposas. El teléfono no sonó, los servicios religiosos estaban suspendidos, su esposa lo evitaba, sus hijos no hablaban, la iglesia, cerrada por tiempo indefinido en la ciudad, ya había juzgado. Él era el falso profeta, el manipulador de milagros, el hombre que jugó con la fe de los demás. ¿Pero fue eso realmente todo? Porque en el fondo, donde nadie podía ver, había un hombre roto, un hombre que durante meses había luchado con el miedo a perderlo todo. Un hombre que creía que el milagro tenía que ocurrir. Pasara lo que pasara, fue de todos modos. El que destruyó todo, el impacto de ese día fue Mayo Ere, de lo que nadie imaginó. Una mujer que estaba en primera fila y vio todo. Salió de la iglesia, dijo que nunca volvería a poner un pie en un templo. Si ni siquiera el pastor José resistió. ¿Quién soy yo?, dijo en un joven que filmó el momento en que se desmayó. Se volvió viral, se convirtió en una broma. Ganó adeptos, pero días después confesó que estaba deprimido. Dijo que se rió en internet, pero lloró en casa. Vi algo extraño en ese servicio, algo que no venía de Dios. Una señora que había sido intercesora en la iglesia durante 20 años, desapareció. La encontraron 2 días después en ayunas en una cabaña de madera en medio del bosque. Ella dijo que estaba esperando la voz de Dios, y él seguía diciendo no estaba allí, no estaba allí. El impacto no fue solo social, fue espiritual. Gente perdió la fe en los matrimonios, se acabaron a los jóvenes que antes querían ser pastores, comenzaron a rechazar la idea de una vocación. Usó el nombre de Dios, se gritó, se exigió, y al final todo quedó en silencio. Pero lo que más le dolió a José fue saber que creía lo que decían él. No pensó que estaba haciendo trampa, no oraba antes de cada servicio. Jehová lloré. En el altar, él solo quería que Dios lo usara. Quería demostrar que Dios todavía hacía milagros. Quería mostrarle al mundo que la fe todavía podía mover montañas. Pero en el camino se perdió, cambió el clamor por el rendimiento, cambió la adoración por la expectativa de aplausos. Cambió la cruz por el micrófono. Y ahora estaba solo, con sus propios fantasmas. La fe, cuando se usa mal, se convierte en veneno, y José comprendió esto demasiado tarde. Él no solo destruyó una iglesia en historias destruidas en esperanzas, se destruyó a sí mismo. Pero entre los escombros, una pregunta: ¿Dios todavía escucha incluso después de todo? Porque el Mayo Ere impacto no fue la caída, fue el silencio que vino después. Nadie quiere ser el primero en hablar cuando la verdad empieza a salir a la luz, porque la verdad huele raro, incómoda, que me exponen. Y allí, en aquella habitación sofocante, tras bambalinas de la iglesia, donde hasta las paredes parecían escuchar, la verdad empezó a filtrarse entre los cuerpos cansados, entre las voces que antes gritaban aleluyas y ahora susurraban dudas. Amanecía, el servicio había terminado, o mejor dicho, se había derrumbado. El altar seguía sucio, un mantel blanco cubría la silla donde el pastor José solía sentarse para recibir las ofrendas. Pero ese día nunca regresó a esa silla.
ni a casa, ni a Alpelpi. Mientras los fieles se marchaban en silencio, con la mirada perdida y pasos cortos, la iglesia se llenó de otra presencia, no divina, sino inquisitiva. El teléfono de la esposa del pastor sonaba sin parar, pero no contestaba. Los trabajadores se habían llevado discretamente a los niños a una granja lejana, y en la puerta lateral de la iglesia un pequeño grupo de hombres esperaba en silencio. No eran de la iglesia, eran otros, y lo que tenían en sus manos era más que sospechoso. Contenía documentos, capturas de pantalla, extractos bancarios, denuncias anónimas e imágenes, muchas imágenes. Durante años, el nombre de Joseph había sido sinónimo de fe. Los videos de sus servicios, siempre vistos miles de veces, mostraban sanidades milagrosas, revelaciones en tiempo real, gente llorando en el suelo, jóvenes vomitando espíritus malignos. Gritón saltón, se arrodilló y dijo con voz entrecortada: «No, soy yo, es el Espíritu Santo». La multitud gritó: «¡Úsalo, Señor!». Pero nadie sabía, o fingía ignorarlo, que tras esa aura celestial se escondía una red bien organizada de manipulación emocional, extorsión financiera y simulacros cuidadosamente ensayados. Lo que le ocurrió al joven en el altar no fue el principio de la caída, fue el detonante. La bomba llevaba mucho tiempo lista, pero la explosión solo llegó cuando la víctima cayó de verdad ante las cámaras, los ojos del país y las manos sucias de un sistema diseñado para parecer milagroso, pero alimentado por la desesperación humana. Dentro de la oficina pastoral, cerrada con candado desde la última oración, había una caja fuerte. Lo que se encontró dentro no eran Biblias, ni unciones, ni cartas espirituales. Eran dólares en euros, cheques sin fondos, y diarios con nombres, cantidades y fechas, recibos de depósitos de familias enteras que vendieron autos, casas y terrenos, todo con un mismo objetivo: comprar el milagro prometido por José. A las grabaciones interceptadas revelaron conversaciones aterradoras. «Este tiene cáncer terminal, dile que venga el domingo y le van a prestar mucha atención», decía un mensaje de voz. En otro, el propio José instruyó a un asistente: «En sí muere después del servicio y su problema. Lo importante es que parezca que sintió algo fuerte en el altar. Entonces desapareceremos con la familia unos días y la gente lo olvidará». Y nadie más tuvo el valor de decir que no lo sabía. Porque lo sabían. Muchos lo sabían. Silencio. Por miedo, por complacencia, o por una fe mal dirigida. La iglesia se derrumbó. Los feligreses se rebelaron. Otros defendieron a José hasta el final, alegando persecución espiritual. «Se equivocó como hombre, pero está ungido por Dios», gritó una mujer, sosteniendo una pancarta con el rostro del pastor impreso junto a la palabra «injustamente agraviado». Pero los audios, los videos, los recibos ya no podían ignorarse. Se hizo justicia. La iglesia fue clausurada, y el nombre del pastor José dejó los púlpitos y llegó a los titulares. Pastor investigado por fraude e intento de asesinato. Tras un servicio transmitido en vivo, el peso de la verdad cayó como un mazazo. Ya no era posible aplastarla con versículos. No se podía justificar con profecías, ni con ayunos, ni con una campaña de 7 días. La verdad era que José se había perdido hacía mucho tiempo. Y ahora nadie sabía si lo que cargaba era culpa o simplemente miedo a ser descubierto. Y lo más impactante estaba por venir. Entre los documentos incautados se encontró una nota manuscrita. Simplemente decía: «Perdóname, Dios, ha ido demasiado lejos», firmado en JNS. Después de todo, cuando las luces de la iglesia se apagaron y el silencio se apoderó del lugar, que una vez fue escenario de voces apasionadas y promesas, solo una pregunta quedó flotando en el aire pesado de la sala vacía, donde previamente se habían reunido cientos. ¿Y si fuera yo? Esta pregunta resuena, susurra y grita en la mente de quienes vieron al pastor José, un hombre común con una vocación extraordinaria, convertirse en protagonista de un drama que trascendió el ámbito espiritual y se adentró en las debilidades humanas. Porque esta es la delgada línea que todos pisamos: la fe y la duda, lo sagrado y lo profano, el deseo de milagros y el temor a la verdad. José, el pastor que prometió lo imposible, desapareció de la vista pública, pero no de los pensamientos de quienes presenciaron su caída. Se convirtió en una sombra, un eco de todo lo que pudo haber sido, pero no fue. Y su historia no tiene un final feliz, porque el destino suele ser cruel con quienes se atreven a jugar con lo invisible. Al final, lo que queda es el silencio. El silencio de Dios, el silencio de la humanidad, el silencio de las promesas incumplidas, el silencio que invade los corazones de quienes depositaron su esperanza en las manos de un hombre que, como todos nosotros, cargó con dudas, miedos y secretos. Y entonces surge la pregunta más profunda: ¿estuvo Dios realmente allí? ¿O fue todo una ilusión,
un espectáculo bien montado para calmar a las almas inquietas, sedientas de respuestas. Y si Dios estaba allí, ¿por qué permitió que ese momento de fe se convirtiera en una pesadilla? Algunos dicen que los mayores milagros ocurren en silencio. Otros afirman que el silencio es el mayor castigo. Para José, quizás fueron ambas cosas. Un silencio que dejó al descubierto la fragilidad humana, que reveló la frontera entre lo sagrado y lo mundano, que demostró que no todo llamado se cumple con gloria en la iglesia. Ahora cerrada, es solo un edificio vacío, pero sus paredes aún guardan secretos, lágrimas y oraciones sin respuesta. Los fieles se han dispersado, algunos para siempre. Lo que queda es el recuerdo de una promesa rota y la amarga sensación de que algo preciado se ha perdido para siempre. ¿Y qué pasa con los que siguen creyendo? Los que aún buscan milagros, los que aún depositan su fe en los hombres en lugar de en Dios. ¿Qué les queda cuando el altar cae y las luces se apagan? En definitiva, la historia del pastor José no es solo suya, es nuestra. Pertenece a todos los que alguna vez buscaron respuestas y encontraron preguntas. Que alguna vez tuvieron fe y sin embargo sintieron miedo. Que alguna vez se sintieron conmovidos y al mismo tiempo traicionados a así. Que mientras cerramos esta cortina, un último pensamiento. ¿Con qué frecuencia estamos dispuestos a afrontar la verdad que no queremos oír? ¿Con qué frecuencia dejamos que el espectáculo de la fe nos ciegue a lo que realmente importa? ¿Y si el verdadero milagro no es lo que vemos, sino lo que no podemos oír? Algunos fantasmas no mueren, ellos solo esperan el momento adecuado para reaparecer. ¿Y tú? Cuando la luz se apague y el silencio invada, ¿qué quedará en tu interior? ¿Puede tu fe resistir el silencio? Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este intenso viaje. Si este video te ha llamado la atención, ¿por qué no te suscribes al canal? Aquí siempre te traemos contenido que te invita a la reflexión y que realmente te ayuda a comprender este mundo complejo en el que vivimos. Y si alguna parte de esta conversación te ha llamado la atención, deja un comentario diciendo, estoy contigo hasta el final. Me encantaría saber que estamos juntos en esto. Y no olvides darle a me gusta. Ayuda muchísimo y demuestra que esta conexión que hemos creado vale la pena. Hay un video aquí mismo que complementa este tema. Haz clic en él y sígueme allí. Será divertido recorrer este camino juntos. Nos vemos pronto.